Buenos días chicos, hoy os he preparado una serie de vídeos en el que vamos a ver exactamente qué es lo que estamos trabajando en la estadística, en particular cómo trabajamos con una estadística más digital, con medios digitales. En este primer vídeo vamos a ver la base, el principio de todo. Lo primero que vamos a hacer para nuestro estudio es crear las preguntas de la encuesta. Ya sabéis que los únicos criterios necesarios es que tiene que haber una pregunta cuya respuesta sea una variable cualitativa. Os recuerdo que estas son aquellas representadas sus respuestas por palabras. Por otro lado, tenemos variables cuantitativas discretas en las que las respuestas son números como el 1, el 2, el 3, números concretos. Y por último, una pregunta de variable cuantitativa continua en la que lo que vamos a tener como respuestas son intervalos, es decir, pues entre 0 y 3, entre 8 y 9, ¿correcto? Esto lo vamos a hacer en nuestra libreta para después crear un Google Forms con esta encuesta, con estas preguntas. Bien, Google Forms es una aplicación de Google, como podéis ver aquí la tenéis. Yo ya tengo mis preguntas creadas, en este caso lo he hecho con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de Educación Inclusiva. Ya os digo, tenemos por un lado la pregunta de variable cualitativa. ¿Veis qué materia de las cursas de la educación secundaria obligatoria consideras que es la más útil? Bueno, pues las respuestas posibles son palabras, son las materias en sí, por eso es cualitativa. Por otra parte, tenemos cómo valoraría la formación recibida en matemática y tecnología, que en este caso tenemos una escala de valoración y en ella, bueno, pues damos a elegir números concretos. Y por último, como veis, cuántas horas semanales dedica al estudio de las matemáticas, pues lo que estoy dando son intervalos. Menos de 3 horas se entiende que entre 0 y 3, entre 3 y 6, entre 6 y 9, ¿vale? Muy importante establecer que los intervalos tienen que tener la misma amplitud, es decir, si entre 0 y 3 horas hay 3 horas, entre 3 y 6 debe de haber 3 horas también, y en todos los intervalos habrá 3 horas. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra encuesta realizada, bueno, pues la enviamos, ya sabéis, la enviamos, copiamos nuestro enlace y lo enviamos bien por correo, por WhatsApp, como sea. Y una vez que lo hemos enviado, nos contestarán. Ya hemos dicho que aquí el tamaño de la muestra va a ser de 40 preguntas aproximadamente. Una vez que ya tengo 40, podéis cerrar el cuestionario de tal manera que ya no siga aumentando, porque cuantos más datos tengáis, bueno, más fiable será vuestro estudio, pero también más complicado siempre con números más grandes. Además que 40 es lo que hemos establecido, no hay ningún problema. En este bloque de respuestas tenemos 3 opciones, veis aquí os lo pongo arriba: resumen, pregunta e individual. Bien, el resumen es un poco lo que vamos a hacer nosotros, así que no, lo vamos a ignorar un poco. Y esto sí que es interesante en la pregunta, porque aquí me deja elegir cada una de las preguntas que yo he formulado y me dice de cada materia cuántas respuestas, en el caso de esta de la materia, cuántas respuestas se han obtenido. ¿Vale? En la siguiente pregunta, pues, ¿qué valoración han dado? ¿Cuántas personas han dado? Por ejemplo, la valoración de 8, pues han dado 5 personas, ¿lo veis? Por debajo de la respuesta de 8. Una vez que ya tenemos cerrado nuestro cuaderno y vamos a trabajar con él, lo que vamos a hacer es, como veis en la esquina superior derecha, el simbolito verde con una cruz blanca. Bien, pinchando sobre él, me pregunta que si quiero crear una hoja de cálculo. Bien, pues creo una hoja de cálculo y de esta manera, aquí lo tengo, bueno, lo vamos a pedir ahora que nos lo exporte a hoja de cálculo, pero me va a dar todas las soluciones. En cualquier caso, esto no es con lo que vamos a trabajar, ¿vale? Pero esto será, digamos, nuestra portada. Si os pasa esto, lo cerráis, lo volvéis a exportar y ya así se os abre en una hoja de cálculo. ¿Lo veis? Ya mucho más claro. Entonces, repito, esto va a ser, digamos, nuestra portada y lo que vamos a hacer es que vamos a crear 3 hojas más, una para cada pregunta. A estas hojas le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar, pues, con alguna frase que nos dé una idea
de qué va la pregunta. Por ejemplo, la pregunta es la utilidad de la materia. En la siguiente lo vamos a llamar valoración, mates y tecnología. Y a la cuarta, a la cuarta, claro, que es la tercera que hemos creado, horas de estudio. Bien, una vez que ya las tenemos, lo que vamos a hacer aquí es crear las tablas de frecuencia, que ya os lo enseñaré en otro vídeo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que veáis el siguiente vídeo, mucho más interesante.